Listo y empezamos. Ahí está. Bueno, me toca empezar a mí. Buenas tardes a todos, a todas y a todes. Soy Sonia Saracho y les estoy hablando desde Tucumán, en nombre de la Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral, y les doy la bienvenida al taller La Voz de la Mujer en el Teatro Obrero, la actualidad de su discurso, a cargo de Carlos Foss. Este taller forma parte del ciclo de formación que organiza AINCRIT y que consiste en seminarios y talleres, y se realiza en este momento tan particular que estamos viviendo, en este hermoso mes de septiembre de 2020, que va a resultar inolvidable para todos nosotros en más de un sentido, y que estamos transitando en medio de una pandemia, de las medidas de aislamiento sanitario que son tan necesarias para nuestro cuidado y el de toda la población, y que por supuesto forman parte de un contexto bastante complejo y difícil. Durante todos estos meses, desde marzo hasta hoy, y seguramente hasta el final de este año, y durante el próximo, seguiremos trabajando desde la AINCRIT para sostener los espacios de formación. A través de estos encuentros virtuales que hemos venido organizando desde las mini jornadas de AINCRIT en el mes de mayo de 2020, los distintos conversatorios que hemos propuesto, y también brindando nuestro apoyo y auspicio a las iniciativas de los integrantes de esta asociación, y sosteniendo los concursos de ensayos y de historia oral, entre muchas otras actividades virtuales. Así que hemos estado, a pesar de todo, muy productivos. La AINCRIT tiene como propósito fomentar el desarrollo de la investigación y la crítica teatral en nuestro país, y a lo largo de todos estos años hemos ido sumando investigadores y críticos de otros países latinoamericanos y también europeos. Y desde los inicios de la asociación hemos asumido el compromiso de sostener un espacio de trabajo, de debate y reflexión entre investigadores, críticos y hacedores de la praxis escénica de nuestro país y del exterior. Por eso, para mí y para todos los miembros de la comisión directiva de AINCRIT, es una gran alegría y un gran orgullo recibirlos nuevamente en este taller que tan generosamente Carlos Foss nos brinda a todos, compartiendo sus saberes, su trabajo, sus investigaciones y su vasta y prolífica experiencia. Quiero darle las gracias en primer lugar a Carlos por su generosidad y su presencia, no solo en esta, sino en todas las actividades que organiza AINCRIT desde sus inicios, y a todos ustedes por sumarse a este taller, y muy especialmente a mis compañeros de la comisión directiva de AINCRIT por el trabajo, por el tiempo y los recursos que siempre ponen a disposición de todas las actividades que organizamos. Especialmente gracias. Gracias totales a todos y cada uno. Gracias no solo por el trabajo, sino por el apoyo logístico, por el intercambio de pensamiento, por los debates y sobre todo por los lazos tan profundamente humanos que hay entre nosotros, que hemos ido estableciendo, y que en definitiva creo que son los que nos sostienen y los que hacen posible que sigamos realizando las actividades de AINCRIT, aún en este momento tan difícil. Muchas gracias a todos. Y le doy la palabra a Laura Fobio. Muchas gracias, Sonia. Acuerdo en todo lo que acabas de decir. Y estoy muy contenta de que nos encontremos aún en la virtualidad en el marco de este taller, y esta tarde, después de darles la bienvenida a todos, gracias a todos los que se sumaron para compartir este espacio, este momento de intercambio, me toca una tarea que me da muchísimo placer, mucha alegría, que es la de presentar a Carlos Foss.
una persona a la cual respeto y admiro profundamente. Carlos Foss es historiador, antropólogo teatral, docente, codirector del Centro de Documentación del Complejo Teatral de Buenos Aires, y a esto agrego que es un obrero, un militante de la investigación y de la crítica. Entre los 36 libros que lleva publicados, podemos mencionar La etnohistoria como herramienta de la memoria, de 2004, Del teatro anarquista al teatro comunitario, de 2009, En las tablas libertarias, 2010, Teatro obrero, una mirada militante, 2013, El viejo municipal, el sistema de producción y su relación con el teatro independiente, 2014, Los titiriteros obreros, poesía militante sobre ruedas, 2016, Un teatro de obreros para obreros, 2016, Entre caminos, pueblos y escenarios, 2018, Un teatro rebelde, El camino del teatro obrero al teatro independiente, 2020. Hoy Carlos nos va a hablar sobre teatro obrero, un tema que llevo investigando varios años, haciendo especialmente foco en la mujer y la actualización de su discurso. Carlos nos propuso este taller para dictarlo en las jornadas, creo que allá por marzo, ya nos propuso este taller, y nos pusimos muy contentes todos los integrantes de la comisión directiva de AINCRIT, porque este taller iba a ser parte de las jornadas que vamos a realizar en mayo, y ante toda la situación que ya conocemos, inmediatamente se comunicó con nosotros Carlos, y generosamente, como recién decía Sonia, nos ofreció dictar el taller en modalidad virtual y de forma gratuita. Y aun cuando conozco lo que disfruta Carlos Foss de estar en un aula, en una sala, en presencia, creo que esta modalidad se corresponde también con su posicionamiento ideológico y político, porque es a través de la virtualidad que podemos hoy extender y expandir la accesibilidad e interacción de este espacio. El hecho de que podamos encontrarnos hoy en un mismo tiempo, habitando distintas territorialidades, abona el trabajo de descentralizar la palabra que promueve AINCRIT desde sus inicios, ¿sí? Esta idea de que sea una asociación que vaya más allá de cualquier frontera. Sonia está en este momento en Tucumán, y es la presidenta de AINCRIT. Yo estoy en Córdoba capital, y ustedes recién cuando se iban presentando, cada una de ustedes en el chat iban diciendo también desde dónde estaban participando. Bueno, la propuesta de AINCRIT es esa, descentralizar la palabra, y es una propuesta que Carlos promueve ya desde 2008, cuando se empezó a desempeñar como presidente de AINCRIT en aquella primera comisión directiva, tarea que desempeñó Carlos hasta 2014. Y queremos agradecer con esta presentación profundamente a Carlos por compartir, retomo aquí también las palabras de Sonia, sus saberes, sus experiencias, su trayectoria, su tiempo, y compartirla hoy con todos nosotros. Te doy la palabra, Carlos. Gracias. Bueno, gracias Sonia, gracias Laura, gracias Nora. Para mí es un placer siempre poder compartir, y especialmente cuando viene de la mano de una asociación que quiero tanto, y que de alguna manera siempre se ha pensado desde esa horizontalidad y de ese debate constante entre todos los miembros y todas los miembros del grupo. Así que para mí es un placer enorme, y sobre todo para, de alguna manera, poder compartir un fragmento de mi investigación de tantos años sobre un teatro que fue relevante y cuyos ecos hoy todavía podemos encontrar en muchas posiciones de la relación entre lo político y lo teatral hoy. Es más, vamos a ver que algunos de estos textos que fueron escritos, presentados y representados por mujeres
hace casi 100 años, y algunos hace más de 100 años, tienen una potencia hoy tan importante como tenían en aquel momento. Así que bueno, primero mi agradecimiento y el agradecimiento a cada una y uno de ustedes que están participando de este encuentro. Esta situación de pandemia inédita para todos nosotros, porque aquí no hay nadie que haya padecido la de gripe española en el 18 y 19, inédita para nosotros, nos está revelando también otras formas de encuentro e inclusive otros trabajos sobre la corporalidad que claramente los antropólogos vamos a tener que hacer. Cuando hablamos de historiografía y la relacionamos con los espacios escénicos, uno se remite a los inicios de la historiografía teatral en nuestro país. Generalmente centralista los proyectos, hablaban de un teatro argentino, pero en realidad estaban hablando de un teatro porteño, y cuando digo porteño hablo del puerto de Buenos Aires, porque hay otros puertos también en el país, lo que limita todavía más esa capacidad de pensarnos en federalismo que Sonia comentaba al principio es uno de los objetivos fundamentales de la asociación. Esos primeros intentos por escribir una historia del teatro respondían claramente a intereses personales. No había una metodología de investigación clara. Estaban muy relacionados con el ámbito que pretendían registrar, muy marcada por visiones alejadas completamente de criterios cientificistas. Es más, la mayor parte de estos trabajos provenían de la anécdota y de la crónica. Eran crónicas oficiosas que fueron la base para muchos trabajos posteriores que repitieron párrafos concretos sin revisar las fuentes, porque no se trabajaba con fuentes, sin revisar esas fuentes consultadas, o sin interés, a veces por cuestionar lo señalado desde una investigación que estuviera marcado, como yo decía, por una metodología de pesquisa clara. El llamado padre de nuestra historia, fundador del diario La Nación, crítico teatral y dramaturgo, Bartolomé Mitre, había sentado las bases de la historia oficial, con esa imperiosa necesidad de generar un panteón épico y de mitos que fueran funcionales al modelo de país que los sectores del poder fáctico deseaban imponer en el naciente Estado. Esos miembros del poder fáctico se habían organizado a partir de las primeras asociaciones, algunas de las cuales, patronales, algunas de las cuales persisten hasta el día de hoy, como la Asociación Rural, que va a nacer en 1866 y que tenía antecedentes de 1859, cuando Olivera había planteado esta idea de reunir a los ganaderos del país para ocupar realmente y financiar lo que después serán las llamadas o mal llamadas campañas al desierto. Se requerían entonces de herramientas para cristalizar el relato y que éste pudiera multiplicarse también en formatos amenos, capaces de ser absorbidos por la población de una manera acrítica para llegar a formar parte de un imaginario colectivo. Fueron manipuladas las memorias, se maquillaron, se inventaron datos, archivos completos, en el afán por fijar un discurso único, en el que muchos de los hechos y muchos de los contextos en los que estos sucedieron fueron omitidos o convertidos en simples estructuras muy maniqueas, con el objeto de generar estereotipos tranquilizadores para los dueños del país. En esas construcciones, que claramente estuvieron realizadas con gran inteligencia por los amanuenses, que interpretaron los objetivos de los dominadores de turno, se propusieron piezas con una pluma ágil y capaz de interesar desde el ritmo y de la intriga con que se contaban los sucesos. El país claramente estaba cambiando.
la inmigración no solamente había cambiado la faz del país en cuanto a la cantidad de habitantes, sino que cada uno de ellos había llegado con su bagaje cultural, y esto va a impactar generando nuevas ciudades de pequeños pueblos, o convirtiendo a la oronda ciudad de Buenos Aires de una casi gran aldea, como se lo llamaba en la época, en una ciudad cosmopolita. La vida del teatro realizado por estos inmigrantes fue muy activa. Por un lado está aquella relacionado al asociacionismo patronal, vinculado generalmente con organizaciones preexistentes en el país, sobre todo en manos de franceses, alemanes, italianos y españoles. Pero a partir de 1880 va a haber claramente una organización de las bases obreras sobre los cimientos que habían dejado los primeros intentos. Ahora, con una mirada clasista, se van a generar sindicatos que van a proponer una vida activa y una intensidad de producción muy grande. Y dentro de esa intensidad de producción, el arte va a tener un papel fundamental y el teatro uno particular. Por eso decimos que la vida de ese teatro obrero, que se extiende de 1890 a 1930 aproximadamente, con desplazamientos temporales hasta la década del 70 del siglo pasado, realmente fue una producción, una riqueza tan grande, no solamente entendida en sí misma, sino en comparación con otros espacios de realización escénica de la época. Desde los tibios inicios del teatro obrero en las ciudades puertos de la Argentina, no dejó de crecer a pesar de las resistencias de los sectores burgueses que rápidamente van a reaccionar con leyes de expulsión a extranjeros, como la Ley de Defensa Nacional de 1910 y su antecesor, la Ley de Residencia del año 1902, propiciadas, entre otros, por Miguel Cané, que no solamente escribió juveniles, sino también era diputado en ese periodo y fue uno de los que redactó los borradores. La ley permitía expulsar al extranjero indeseable, sin aclarar de qué se trataba, sin juicio previo. Pero claro, cada uno de estos militantes y de estas militantes inmediatamente generaron espacios de resiliencia y formas de resiliencia, si es que eran expulsados del país, para volver rápidamente. Claro, además de esto había medidas represivas de brutalidad que fue en aumento, sobre todo a partir de la potencia de las huelgas. Desde esos días de la revuelta de 1890, con el temple y con la capacidad de militancia que tuvieron, todas las exponentes de esta forma de entender el arte y el teatro en particular, la oferta fue aumentando exponencialmente en número y también en presencia en distintas regiones del joven Estado. No admitían fronteras entre los seres humanos, menos iban a admitir fronteras creadas artificialmente por los intereses capitalistas. Por eso no existía Chile, Uruguay, Perú para ellos. Y muchos de los que yo he trabajado realizaron actividades en buena parte de nuestro subcontinente. El objetivo de la investigación fue establecer algunos puntos de contacto entre estas manifestaciones dramáticas, la actividad específica de las mujeres en ella y cómo después no quedan yermas, no quedan estériles en sus propias organizaciones de trabajadores clasistas o en los grupos que conformaban, sino que continúan con su ideario en los germinales grupos del movimiento independiente. Porque los dos compartieron desde una mirada profunda de lo político principios éticos muy claros que fueron rectores en su hacer.
la presencia de la mujer en este mundo es la que nos va a convocar hoy específicamente, teniendo en cuenta que si bien el espacio propuesto para ella era de mucho mayor integración que otros espacios en referencia a la inclusión de género, también también tuvieron problemas para integrarse y esos problemas los resolvieron con mayor militancia. Es importantísimo que tengamos en cuenta, y esto aparece también en las distintas entrevistas y aparece también en los propios, en los propios textos, que, insisto, más allá de que eran convocadas y que tenían voz y que la educación, la instrucción patriarcal que los mismos compañeros de los movimientos habían recibido, significó una tara para estas militantes